Leslie, tú ya no eres una empleada. Y claro, me sentó y me dio dos posibilidades que son muy bonitas. Y él la verdad es que él ha vivido esas oportunidades. Dice, tú puedes ser, si quieres tener tu propia empresa, puedes, o uno, ser empleada, pero contratar a un CEO que te haga las cosas y eso te descuadra, ¿no? Porque te das como diciendo, perdona, no, o sea, yo he abierto una empresa para dirigirla yo. Pero también, claro, él me empezó a cuestionar, ¿dónde estás cómoda tú? Porque muchas veces no nos damos cuenta que ser empleado también es bonito, porque estás en el barro, estás haciendo, estás con compañeros, no tienes que dirigir, alguien te dice lo que tienes que hacer. Entonces, es como que vas un poquito así, ¿no? Antes de que te sumerjas en el episodio de hoy, queremos pedirte un favor muy rápido. Si disfrutas lo que hacemos aquí en Nova, por favor tómate un segundo de tu tiempo para darle el botón de seguir o suscribirse en la app de donde nos estés escuchando. Parece un detalle muy pequeño, pero es el motor que nos permite seguir trayendo invitados increíbles y contenidos de calidad cada mes. Muchísimas gracias por ser parte de esto. Ahora sí, que empiece el episodio. Antes de empezar, solo quiero decirles algo. Fundar una empresa es la decisión más cara que una persona puede tomar. Y no exactamente por dinero, sino en identidad. Porque en el momento que uno deja de ejecutar la visión pues, de otro, uno empieza a construir la suya propia. Y ya no hay un jefe que te corrija, no hay una estructura que te sostenga. Y el único estándar que existe pues, es el uno mismo. Y si eres capaz de mantenerte así bajo presión. Nuestra invitada especial de hoy fundó su propia empresa después de haber recorrido industrias completamente distintas, es decir, medios masivos, música, gaming, tecnología, y hoy trabaja de la mano con CEOs para pues, construir sus marcas y negocios que no colapsan cuando escalan. Su nombre es Leslie Salazar, un placer tenerte aquí. Mi nombre es Víctor Andrés y esto es Nova Podcast. Sí, Pues nada, Leslie, encantada. Bueno, de verdad estamos muy agradecidos de tenerte aquí. Entiendo que sos española, pero vivís en UK. Y bueno, tu perfil es bastante intrigante y lleno de retos, historias por contar, y por eso exactamente es la conversación de hoy que nuestros oyentes necesitan poder entender. Leslie, bienvenida. oye, pues Stephanie, Víctor, antes de nada, muchísimas gracias por tenerme. Es un placer de hablar de algo tan completo, porque tenemos ahora las redes sociales, todo el mundo, crea tu empresa, venga, es fácil, lo ves en Instagram, lo ves en YouTube, let's go, ¿no? No es tan sencillo, es muy bonito, es bello. Yo no hubiera cambiado mi trayectoria por nada y creo que estoy en el sitio donde tengo que estar, pero sí que es verdad que es intrigante y tiene sus cositas, por así decirlo. Leslie, antes de haber fundado tu empresa Another Level, todavía has navegado por, pues, como había dicho anteriormente, por industrias distintas, medios masivos, gaming, tecnología. Eso te dio pues una visión que muchos, bueno, o muy pocos fundadores no tenían. Pero al haber una brecha enorme entre entender cómo funcionan los negocios desde adentro y decidir construir lo propio tuyo, ¿qué fue lo que vistes o lo que viviste que hizo que hicieras ese salto tan inevitable para ti? Y yo creo que vengo de una familia que son de fundar cosas. Entonces, mi padre también es fundador. Entonces, yo creo que eso también siempre lo he vivido en mi familia y en mi gente, y lo he visto en mis amigos y demás. Y como tú bien dices, he estado en diferentes tipos de empresas e industrias y lo hice, no fue fortuito, lo hice más o menos aposta porque quería ver un poco, porque el marketing, sabéis vosotros, ¿no? Formar una empresa, marketing, ventas, no es lo mismo en una empresa de gaming que en una empresa de moda, que en una empresa de belleza. Y yo dije, quiero tocar todos los palos para ver dónde me siento más cómoda. Y gracias a Dios el mundo está lleno, ¿no? De muchísimas cosas y muchísimos scopes, ¿no? Por así decirlo. Y, y quise formar mi empresa porque mi primera carrera fue el periodismo. Tengo que decir que fui periodista, estuve 6 años en la tele y me di cuenta que me gustaba mucho, pero era un mundo que no iba conmigo. A mí, más que estar delante, me gusta estar detrás. Me gusta dirigir, crear, pensar. Y no es que delante no lo hagas, pero como que delante estás más por tu imagen, no tienes tiempo y no lo sé, no era algo que completamente era yo. Entonces volví a la universidad,
Dije, tengo que estudiar esto. Al mismo tiempo tuve la suerte de entrar en Levar a Vodafone y tuve la suerte de tener un buen jefe, las cosas como son, Christian Douglas Bailey, al que le dije, mira, yo quiero hacer marketing, yo quiero ser como tú. Y él me dijo, ¿cómo? Y digo, let me be your shadow. Y dije, bueno, tengo que hacerlo, ¿no? Porque además en esa empresa estaba terminando de estudiar. Yo soy de Inglaterra, pero mi padre es de Madrid y siempre estaba entre Inglaterra y Madrid, y en esa época pues bueno, volví a Inglaterra. Okay. Y os voy a ser sincera, mientras estaba terminando de estudiar, necesitaba un trabajo y me metí en Customer Service, porque me encanta también toda la parte del Customer, ¿no? Pero yo decía, entonces cogí, llamé a la puerta de los jefazos, digo, ¿qué tengo que perder? Que me digan que no, me da igual. Llamé y me dijo, ok, y me dijo, ¿qué experiencia tienes? Le dijo, bueno, tengo un blog, en esa época tenía un blog, estaba Facebook, Instagram era muy nuevo, y gracias a Christian él me dijo, ok, y me dio un trabajo muy grande, del que tuve que aprender muchísimas cosas, pero me encantó. Pero lo que sí iba a decir es que yo creo que mi fortaleza siempre ha estado entre conectar estrategia, marca, negocio y personas. Y yo creo que yo hubiera montado algo sí o sí. Creo que es algo que me gusta muchísimo. Y siempre trabajas por otras personas y es bello, es bellísimo. No digo que ser empresario sea peor que no serlo. Creo que los dos mundos son muy bellos, pero yo quería experimentar el de, wow, yo también tengo autonomía para decir este cliente sí, este no, y el decir el sí final, por así decirlo. Algo que cuando estaba escuchándote se me vino a la mente, digamos, cuando un fundador empieza a construir desde cero, ¿verdad? Cero, pero es el número 0. Hay un momento específico, generalmente en los primeros 6 meses, ¿verdad? Donde en que la energía del inicio choca con la realidad de la operación, todo está todo bien, pero los clientes no llegan rápido, el equipo no funciona como esperabas, y tú estás haciendo 10 trabajos al mismo tiempo, sos como un todólogo al mismo tiempo haciendo todo. Pero, ¿cómo fue ese momento para ti? ¿Y qué decisión de liderazgo tuviste que tomar en ese punto? Porque siempre en el camino hay puntos de quiebre. Entonces, ¿cómo pudiste manejarlo y qué fue lo que cambió en ti para poder redireccionarlo? Pues mira, Stephanie, me acabas de llevar al pasado y es totalmente cierto. Hay una parte, y es verdad, yo creo que es ese pico de 6 meses, porque el primer mes es, wow, I'm here, I'm doing it, voy, lo hago, soy la reina, no tengo clientes todavía, no pasa nada, I'm there, lo hago, y te das cuenta que tienes que hacer anuncios, que tienes que hacer tal, te das cuenta que al principio no puedes contratar, y claro, te das cuenta que no eres una persona, tienes el trabajo de 10. Uh-huh. El de finanzas, el de editor, diseñador, o sea, no es tan fácil. Y es verdad que los primeros días o las primeras semanas lo haces y ni te das cuenta. Es como, estás ahí, todas las personas que te preguntan, estoy genial, wow, estoy genial. Pero es verdad que llega un punto en el que dices, no puedo, esto ¿cómo sigo, no? Uh-huh. Y sí que es verdad que he tenido la suerte de tener un padre que me ha ayudado mucho, pero yo una cosa que he hecho y que recomiendo mucho, yo cogí un coach, porque es verdad que muchas veces nos sentimos, y en este mundo hay una parte que te sientes un poco solo, uh-huh, porque tus sueños son tuyos, vuestra empresa es igual, vosotros lo creáis de vuestra manera y tenéis vuestra forma, yo tengo la mía y hay otras personas, y son bonitas todas y todas tienen su uniqueness, ¿no? Su manera única. Pero llegó un punto que dije, yo no puedo más. Entonces, claro, estaba researching, viendo y digo, ¿qué hago? Y cogí un coach, porque creo que igual que soy una de esas personas que I'm a go-getter, voy a por ello. Y creo que dije, no tengo por qué tener vergüenza de decir, es que no puedo. Y no puedo hacer todo y necesito ayuda. Y fue como lo hice. Entonces tuve ayuda de un coach, las cosas como son, y es ideal. Aunque te tengo que decir una cosa también, antes de tener ese coach, hace tiempo, antes de lo digo porque nos conocimos a través de LinkedIn nosotros y demás, hay una cosa muy bella que aprendí cuando estaba en corporate. Me acuerdo cuando estaba en corporate yo siempre quería, tengo que hacer no sé qué. Y me dijo uno de mis jefes, si quieres ser esto, quieres llegar a
¿por qué no haces shadowing? ¿Por qué no ves qué hacen otras personas? Y les preguntas cómo han llegado a hacerlo, a ver qué tal. Y tú dices, sí, hombre, voy a escribir a alguien en LinkedIn que no me conoce, que yo no conozco, va a ser un mensaje, y yo creo que no. ¿Vosotros conocéis Cannes Lion? Que es increíble, que es de advertisement. Pues cogí y escribí a muchas personas, pero escribí al director de Cannes Lion, porque me encanta, o sea, me encantan los anuncios, o sea, es como brutal, ¿no? Y todo lo que hacen, hay cosas increíbles. Y me contestó, y estuvimos un par de meses back and forward, ¿sabes? Recibiendo, o sea, dándome tips y tal. Entonces yo creo que no debería de dar vergüenza pedir ayuda. Igual que no da vergüenza, si tienes una empresa, yo porque tengo mi propia agencia, ¿no? Pero puedes tener una empresa que puede ser de zapatos, de ropa, Estamos aquí para ayudar. Es verdad que algunas ayudas cuestan dinero, pero es normal. Yo, mi coach me costó dinero, pero gracias a eso estoy aquí y estoy escalando y haciendo cosas mejores. Pero no, si tienes que invertir en coger ayuda o coger tiempo para tener ayuda, hazlo. Yo creo que no hay nada más bonito que eso. Y siguiendo en esa misma línea, pues de construir desde cero, bueno, por lo menos de lo que se ha hablado, que el mayor obstáculo no es exactamente el mercado ni la competencia, sino pues uno mismo, sus propios miedos, sus propios puntos ciegos, sus propias debilidades, los malos hábitos que a veces uno agarra de empleado, porque cuando uno es empleado se agarra malos hábitos a veces. Entonces mi pregunta viene siendo, ¿qué tuviste que desaprender completamente cuando te convertiste en una fundadora? Pues Víctor, lo que acabas de decir, que parece que me has leído la mente porque fue lo primero que me dijo mi coach. Y me dijo, Leslie, tú ya no eres una empleada. Y claro, me sentó y me dio dos posibilidades que son muy bonitas. Y él la verdad es que él ha vivido esas oportunidades. Dice, tú puedes ser, si quieres tener tu propia empresa, puedes, o uno, ser empleada, pero contratar a un CEO que te haga las cosas y eso te descuadra, ¿no? Porque te das como diciendo, perdona, no, o sea, yo he abierto una empresa para dirigirla yo. Pero también, claro, él me empezó a cuestionar, ¿dónde estás cómoda tú? Porque muchas veces no nos damos cuenta que ser empleado también es bonito, porque estás en el barro, estás haciendo, estás con compañeros, no tienes que dirigir, alguien te dice lo que tienes que hacer. Entonces, es como que vas un poquito así, ¿no? Entonces me dice, tienes dos opciones, o ser empleada, que puedes seguir siéndolo, coges a alguien que te ayude y contratas a alguien que sea tu CEO, o eres CEO y empiezas a delegar y tú no haces esto, esto y esto, y empiezas a quitarte tiempo para buscar clientes, para ver que todo va bien, toda la parte de arriba. Y eso fue lo que más me costó, porque yo, igual que te he dicho que me gusta el Cannes Lion, yo tengo una agencia, pero yo soy muy creativa, me encanta diseñar, me encanta crear, me encanta hacer mis posts, o sea, me encanta escribir, que tengo mi pasado de periodista, o sea, es que me gusta, o sea, yo en mi tiempo libre, de hecho, la gente me dice, Leslie, para, y yo no estoy trabajando, yo estoy disfrutando, yo disfruto leyendo, creando, viendo un vídeo, cogiendo una inteligencia artificial y haciendo un vídeo nuevo, o sea, es mi hobby, me gusta mucho, entonces, claro, de eso a decir, no, eres fundadora de una agencia. La parte más importante no es que estés diseñando, es que estés viendo cómo van las finanzas, cómo coges un cliente y cómo escalas, porque si no, dentro de 3 meses no tienes dinero, no vas a ninguna parte. Y eso es muy duro, eso es muy duro, porque yo disfruto mi trabajo. Entonces, y luego, no sé, siempre se habla de, eres jefe de una empresa. Yo no soy jefe de una empresa porque quiera tener un barco, 7 coches. Ojo, si vienen, genial. pero yo soy porque me gusta, es que me gusta trabajar y me gusta ayudar. De hecho, una de mis clientes es una gran nutricionista que ella misma lo dice y lo sabe, tiene un gran síndrome de impostor. Y es igual, está cada vez creciendo más y no se da cuenta que yo como agencia ya le hago todo. No me hagas las cosas, no hace falta que estés pendiente de tus dosieres. No. Pero yo creo que eso es una parte que a mí me costó muchísimo y a veces que a día de hoy digo, no, yo me pongo a diseñar y es como, pero Leslie, ¿qué haces aquí? ¿No? Totalmente, Leslie, concuerdo. Y bueno, nosotros tenemos algunas audiencias que tienen sus propias empresas, son pymes.
Y tú trabajas directamente con dueños o CEOs o fundadores. Entonces, en esos talleres y presentaciones que tú haces en tu día a día, en esas decisiones que se toman día a día, desde esa posición, Leslie, para poder, a ver, para poder dirigir a alguien en esa posición que ya está en una posición de management muy alta, ¿cuál es el error de liderazgo más caro y más común que cometen estos fundadores cuando cuando tienen su empresa para poder comenzar a crecer, cuando ya están bien, pero quieren ya comenzar a dar un level up? Entonces, esa señal que nadie sabe cómo poder mejorar a su equipo, dirigirlo de una forma inteligente, de una forma empática y entusiasta, y no tener miedo a poder decírselos, porque al final los fundadores son los que toman la decisión madura, por eso estás ahí, pero, ¿qué opinión tú tienes? Porque has trabajado con muchos y muchos, y los que nos están escuchando quisiera que ellos te escucharan decir qué advice, vaya, se me fue en español, Consejo. consejo, ¿qué consejo le puede brindar a estos fundadores y CEOs? Pues he tenido la suerte de trabajar y además siempre he trabajado mano a mano con los fundadores y con los CEOs. Y es duro. Yo he trabajado con, bueno, desde Sudáfrica a ingleses, a portugueses. ¡Wow! Y cada mundo, parece que no, pero somos distintos. Somos distintos y no es lo mismo una fundadora mujer que una fundadora hombre. En serio, Sí. ¿eh? Es diferente. Las energías pueden ser diferentes. Sí. Pero yo creo que es importante, no sé, tienes, como tú dices, tienes que ser empático y aprender a escuchar y también a aceptar que te digan que no, porque desde el punto de vista desde fuera creo que, y yo se lo digo a mis empleados, dime que he hecho algo mal, no tengas miedo a decirme esto no está bien, esto no es así, pero claro, como fundadora tienes que también alimentar esto a la gente que trabaja contigo. Yo creo que la diferencia entre ser líder, esta palabra que nos gusta tanto ahora, ¿no? Líder o jefe, es que jefe es a la persona que ve a todo el mundo igual y líder es quien ve a la gente diferente. Y tú dirás, no, perdona, todos somos iguales. No, todos somos diferentes y todos tenemos virtudes diferentes y alguien te va a servir más para una cosa, otro para otra. Y tienes que ser empático. Y luego yo siempre hago un círculo, ¿no? Está el líder agresivo, el líder pasivo y en medio el líder asertivo. El agresivo es el que dice, esto se hace así, y nadie se atreve a decirle, wow, esto a lo mejor no es así. O ese líder también le da miedo contratar a alguien mejor que tú, que es que esto es lo gracioso. Cuando contratan a alguien mejor, o sea, tú cuando me contratas a mí o os contratan a vosotros porque realmente sabéis cosas que la otra persona no sabe, o sea, sois mejores. Suena mal decirlo, pero es verdad. Sí. Entonces, si has contratado a alguien que te ayude, escúchalo. Y a lo mejor déjale también, incluso, ¿sabes? Entonces, lo de eso, líder agresivo es luego está el líder pasivo, que bueno, todo está bien, todos somos iguales, y luego está el líder asertivo, o ese jefe asertivo, o esa persona, ese CEO fundador asertivo, que sabe delegar, que sabe escuchar y que sabe decir, bueno, pues cada uno es de una manera u otra, o incluso, yo creo que todo está en la comunicación, y a lo mejor eso viene en mi pasado de periodista. Incluso si yo digo, yo pienso que esto debería de ir por este lado, y tú me dices, no, Leslie, esto debería ir por la izquierda, y te digo, pues Stephanie, no. Sentémonos, miremos los pros y los contras, y miremos qué hay. Y a lo mejor no llegamos a un punto de acuerdo, pero podemos intentar una cosa y otra. Y luego también en este mundo creo que a la gente le da mucho miedo, sobre todo en corporate, por eso cuando tienes tu propia agencia ya es diferente, ¿no? Pero que fallar tampoco es malo. Y sé que fallar, claro, es dinero, es responsabilidad, es tal, pero creo que hay veces que también el fallar o el intentar cosas con esa pequeña porcentaje de que haya una posibilidad de fallo, tampoco está mal porque siempre sacas lecciones aprendidas. Pero es verdad
que en pymes, yo también entiendo, no es lo mismo trabajar en una empresa grande, una multinacional con millones de dinero, que decir una pyme que este consejo o esta pequeña decisión me puede costar mucho. Eso ya también depende, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales creo que es comunicación y ser asertivo. Yo tengo una consulta. Hay CEOs que entienden perfectamente su producto, pero no saben cómo comunicar su visión hacia adentro del negocio y a veces hasta a su equipo. Y hay otros que no saben ni siquiera exteriorizarlo con sus clientes o inversionistas que algunos tienen. Ese se podría decir que es una empresa técnicamente sólida de apariencia, pero que nadie entiende, nadie sigue y tampoco nadie compra. Así que mi pregunta es, ¿cómo trabajas con ese tipo de CEOs que tienen ese problema específico? ¡Wow! Muchos, hay muchos. Ay, no. Muchísimos, porque luego aparte, claro, no es lo mismo un CEO con ya una cierta edad que se cree que tiene una posición y sabe que la cosa está bien, ¿no? Pero yo creo que la manera más asertiva, perdona por volver a repetir esa palabra, ¿no? De volver a llegar a un CEO es demostrarle, ¿no? Mostrándolo. Porque muchas veces tú llegas, tú le dices tus palabras, les muestras tus datos, KPIs, un montón de palabras de... Y es como, ok, pero no lo entiendo. Entonces creo que es importante que él se ponga en tu piel, se ponga en la piel del customer y se ponga en la piel de lo que él quiere conseguir. Entonces está muy bien que diga, no, es que yo no entiendo esto, yo no entiendo tal. Entonces, ok, no entiendes el camino del proceso de llegar a el punto B. Te pongo un ejemplo. Tengo una empresa de zapatos, yo solo sé cómo hacer los zapatos bien, sé que son lo mejor, sé que le viene bien a este cliente, no entiendo el proceso de antes a llegar a ese cliente final. Entonces, yo suelo trabajar de último punto para atrás, para que ellos entiendan. Si tú entiendes cuál es tu empresa y entiendes a dónde quieres llegar, trabajemos desde esa parte donde quieres llegar para atrás poquito a poco, para que vayas viendo esos pasos de cómo llegas a ese punto final o a esa venta final. No sé si me he explicado bien. No, sí. Porque sí que es verdad que luego cada CEO, esto lo sabéis vosotros, Víctor y Estefané, es un mundo, ¿eh? Que yo siempre lo digo, que ocurre en corporate también, pero cuando tienes tu propia agencia más. Yo me acuerdo cuando me dice la gente, claro, eres tu propia jefa. No, yo tengo 1.500 jefes. Yo antes a lo mejor tenía un jefe, ahora tengo 20, 30. Es diferente. Wow, tienes que cambiarte la chaqueta, la cara, el pelo muchas veces en el día. Totalmente, es cierto, la verdad es que sí, y al final esos clientes son los que te dan de comer, los que te compran casi todo lo que uno tiene, entonces hay que agradecer más bien por cada cliente que uno tenga dentro, por muy poquitos que sean, pero sí. Leslie, mientras estaba escuchándote, entonces tú vienes de un background de corporate, era pues de empleada por muchos años. Sí. Te enfrentaste a varios jefes y luego decidiste empujar tu propia agencia y poder tomar la decisión de decir, no, yo quiero hacer algo propio, a ver cómo me va. Entonces, hay una transición, como esa transición de decir, ¿lo hago, me lanzo o no me lanzo al agua? ¿Verdad? Porque cuando uno es empleado tenés seguridad, el cheque de cada mes o cada 15 días, la seguridad de vacaciones, no. vacaciones, todo. Pero tú decidiste en ese punto, cuando tomaste la decisión en ese día, de decir quiero probar algo distinto. Esa brecha, Leslie, ¿qué fue lo que te incentivó? Sé que la dijiste al principio, pero creo que no fue un poquito más directa, ¿verdad? Para nuestros oyentes que tal vez están en esa situación y quieren ver si quieren dar un paso diferente. Pero yo creo que el cuerpo te llama y es bonito. Sí que es verdad que cuando estás de empleado, ojo, hay dos tipos de empleado, ¿eh? Porque no es lo mismo empezar de marketing executive y tal, que sí que es verdad que tú entras un lunes, el viernes cierras y te olvidas hasta ya el siguiente lunes. Cuando ya subes en marketing, cuando ya eres directora de marketing como yo y demás, no cierras tanto, las vacaciones no son tan iguales y sí que es verdad que
que sí que es verdad que tienes la seguridad del dinero, pero wow, las responsabilidades son más grandes y demás. ¿Cómo tomé ese paso y dije, quiero hacer lo mío? Yo creo, es que, claro, es que es algo bonito, creo que te tiene que salir de dentro. Sí que es verdad que hay una parte que dices, bueno, porque quiero que mi tiempo sea mío. Esto no es del todo cierto, porque es verdad que puedes tener más tiempo. O sea, yo ahora mismo, pues a lo mejor estaría saliendo de un trabajo y estoy hablando con ustedes, que es precioso. Entonces, sí que es verdad que coordino, pues a lo mejor trabajo más tarde por la noche. Entonces, como que eres más autónomo de tu tiempo. Eso es una parte positiva. Pero yo creo que la parte más bonita de tenerlo tuyo, yo creo que tienes que tener pasión por tu trabajo y tienes que ser realmente una apasionada y te tiene que gustar. Entonces, ojo, me encantaría daros la respuesta de hice esto por esto, pero yo creo que yo lo hice porque me llamó el cuerpo a hacerlo, quería hacerlo y luego también cuando vienes de corporate y empresas grandes, como hay muchos pymes y hay mucha gente a la que puedes ayudar que no van a llegar a tener ayuda de un KPMG, de un Abbas, de un... Y tú puedes ayudarlos. Y yo creo que a mí lo que sí que me gustó es que puedes hacer la diferencia. Y yo mis primeros clientes no eran los que más mejor me pagaban. Tuve la suerte de que tuve algunos que no eran malos. Pero el poder ayudar a una empresa familiar, poder ayudar a un chico que tiene su propia cafetería. Pues, es que eso, y yo no sé, a lo mejor es una parte así muy Disney, pero a mí me gusta mucho, o sea, porque ya no es entras a esa gran empresa, tienes tu jefazo que va con su coche, es increíble y es genial, vas vestido guay, tienes esas fiestas, lo que tú quieras, porque en Londres es muy así, ¿no? Y es muy bonito. Pero el coger y decir, wow, acabo de ayudar a una empresa familiar a su centro de belleza y han pasado de facturar 3.000 a 15.000 al mes. O han pasado... a mí eso me nutre muchísimo. Y la manera que te escucha un cliente de una pyme o un cliente... Yo tengo diversos clientes, hay algunos que son más grandes o más pequeños, ¿no? Pero creo que la cercanía es diferente y creo que ayudas. Y parece que no. Y esto también lo he visto en otros coaches que he tenido, que tú cuando dices, no, eres una inversión. No, no, yo vengo a ayudarte. Lo que pasa, obviamente, necesito cobrar o necesito comer. Necesito pagar cosas, ¿no? Pero yo, y es que la gente a veces no lo ve porque parece que el marketing es esa palabra fea y tal, pero es que yo vengo a ayudarte a que seas conocido, a vender y, y es bonito. Yo creo que esa parte, la que a mí me empujó es, quiero ayudar a personas a que tengan lo que no podrían tener, porque en un corporate, yo me acuerdo una vez cuando estaba, como me he oído mucho, estuve en una agencia muy grande de Inglaterra y las personas eran números. Y me acuerdo que vino un cliente que solo podía pagar, es que os voy a decir la cifra y vais a decir, wow, 150.000 pounds, son muchos dólares. Y era para ellos era una persona muy pequeña. Y yo pensé, wow, a mí me da ese dinero menos, muchísimo menos, yo sola, ¿no? Me da, ya no 150, me da 50.000. Wow, yo le hago unas campañas, vamos, yo le doy la solución. Obviamente, como eres tan pequeño, no tienes la estructura de tener 15 empleados, un edificio, entonces tienes esa autonomía. Pero yo fue cuando pensé y dije, wow, esta persona, y era una empresa pequeña que no le iba mal, pero era un esfuerzo para ellos, pero para esa agencia no era nada, no era absolutamente nada. Y tú dices, es que yo puedo hacerlo. Entonces yo creo que cuando lo hice me acordé de ese momento y dije, ¿por qué no? Y si hay personas que pueden pagar 150, me van a pagar 50. Luego sí que es verdad que te enfrentas a la realidad y para llegar a las personas que te paguen 50 tiene que pasar mucho tiempo, 50.000. Tiene que pasar mucho tiempo. Empiezas con cantidades mucho más bajas. Pero puedes llegar y puedes ayudar, como se dice en inglés, you can make a difference. Puedes hacer un... Y luego aparte que tiene que gustarte. Igual que ser empleador, hay gente que le gusta más ser empleador y no pasa nada. Tiene que gustarte. Increíble. Bueno, Leslie, la verdad es que hoy nos diste, no, hoy lo que nos diste no fue un manual, fue mostrarnos cómo se ve el liderazgo pues desde adentro.
que no aparece pues ninguna presentación o revista, sino el que ocurre en los momentos pues más difíciles y en los que nadie te está mirando. La verdad es que te agradecemos mucho por haber estado acá. Ha sido un placer tener a alguien de tu calibre con nosotros. Eh, Nada, la verdad es que espero que podamos seguir en contacto, la verdad, contigo. Siempre, siempre. Sí. Aquí tenéis una amiga. Fue un placer recibir ese mensaje de Stephanie, que es lo mismo que te dije con el de Cannes Lions. Y una de las cosas que os tengo que decir, chicos, porque también os estaba investigando, enhorabuena y sobre todo enhorabuena por este podcast, porque yo creo, y he estado viendo otros capítulos vuestros y demás, es precioso y dar una voz, dar esa visión, hace falta más gente como vosotros y enhorabuena, de verdad me parece una iniciativa muy bonita. Ay, muchas gracias, Leslie, muchas gracias. Pero antes de dejarte ir, me gustaría, para finalizar el episodio, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? El mejor consejo que has recibido, pues el que hice cuando llamé a esa puerta, ¿no? Inténtalo siempre, porque siempre tienes el 50% de que te digan que no, ok, pero tienes ese 50% de que te digan que sí, está bien. Entonces, ese cliente, uy, no es para mí, ve, el no ya lo tienes, pero ¿y si te dice que sí? Así que yo creo que sí que es verdad que ahí, aunque tengas miedo, aunque te dé vergüenza, aunque no lo hagas con tu mejor forma, aunque al hablarlo, ve, porque es verdad, tienes un 50% de decir que no, pero ¿y si te dicen que sí? Ustedes me escribisteis, ¿no? Yo os podía haber dicho, pues no, pero dije que sí. Entonces, yo creo que siempre inténtalo. Siempre intentarlo, sí, eso creo que eso es lo que más nos llevamos en esta conversación, pues, de poder tener, no, quitarnos los miedos, de poder dar ese paso, que a veces el timing, nunca va a haber un timing perfecto, es nada más lanzarse, ¿verdad? Y tener esa claridad de lo que nosotros tenemos. Pues Leslie, muchas gracias por hoy, muchas gracias por este espacio. Yo sé y espero que no sea la última vez de poder conocernos, ojalá y en persona o algún evento que podamos estar juntos Perfecto. todos, ¿verdad? Y bueno, gracias a todos también los que nos están escuchando. Yo soy Stephanie y este ha sido Nova Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Leslie, mil gracias. Ustedes, gracias. Hemos cerrado este capítulo, pero ahora se abre uno mucho más importante: aplicarlo a tu vida. El conocimiento que no se usa es solo ruido. No te vayas de aquí con una libreta llena de notas. Vete con un plan para cambiar una cosa en tu rutina de mañana. Pregúntate, de todo lo que discutimos hoy, ¿qué idea resonó en mí para ponerla en práctica? No esperes al futuro, créalo hoy. Esto es Nova Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.